Para finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1944 y 45, la salud de los niños enfermos de los Países Bajos mejoró. El Dr. Dickey había estado buscando la manera de tratar la enfermedad de Guy-Herter, una enfermedad que daña el intestino conduciendo a serias complicaciones, y la falta de tratamiento usualmente significaba la muerte. Durante el invierno de hambre, el pan escaseó bastante, y en ese momento, los niños con esa enfermedad comenzaron a mejorar su salud. Luego, cuando los esfuerzos suecos hicieron el pan disponible nuevamente, la salud de los niños empeoró. Y sí, pueden adivinar, la enfermedad Guy-Herter era otro nombre para la enfermedad celíaca, pero esta tiene una cura, una dieta libre de gluten. Libre de gluten es una frase muy usada hoy en día en todos los supermercados, pues podemos encontrar infinidad de productos de esta categoría en todos los anaqueles. Y es que hay muchísimas historias de personas que se han sanado de alguna u otra enfermedad debido a que sacaron el gluten de su dieta o que eliminaron cualquier alimento que contenga gluten. En el libro Alimento Básico Tóxico de Annie Sarkeesian está lleno de historias de gente que en una dieta libre de gluten sanaron varias enfermedades como el síndrome de intestino irritable, reflujo ácido, salpullido, alergias e incluso depresión, migrañas, ADHD y lagunas mentales. Y esto sucede porque más del 95% de personas con la enfermedad celíaca permanece sin diagnosticar. El doctor Alessio Fasano dice que la enfermedad celíaca es un camaleón clínico que puede abarcar diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal, a síntomas y condiciones que pueden afectar cualquier sistema de órganos. Pero la enfermedad celíaca no es el único trastorno relacionado con el gluten. Se cree que aproximadamente de un 1 a un 5% de la población mundial padece esta enfermedad, aunque se estima que aproximadamente el 6% de la población de los estadounidenses padece una enfermedad llamada sensibilidad al gluten, según el Dr. Fasano. El Dr. Kenneth Fine, que trabaja en el laboratorio Enterolab, que se especializa en hacer pruebas para la sensibilidad al gluten no celíaco, afirma que el número de personas que padecen esta sensibilidad pudiera ser tan alto como un 30 o un 40%. Y podrán estarse preguntando, si yo no soy una persona con sensibilidad al gluten o celíaca, ¿hay algún sentido de que yo específicamente elimine el trigo o el gluten de mi dieta? Bueno, todos los alimentos ricos en carbohidratos, como todos los granos en general, nos van a provocar una subida de azúcar en sangre. Y esto a la vez nos va a llevar a problemas con el peso o con la resistencia a la insulina. Entonces, eliminar todos los granos de nuestra dieta nos va a traer muchos beneficios. ¿Pero qué es lo que hace único al trigo y al gluten? Como primer lugar, en personas que no tenían ninguna sensibilidad al gluten o que no eran celíacos, afirmaron haber perdido muchísimo peso al eliminarlo de sus dietas. Y en un estudio en el 2012 en Brasil, afirmaron que personas que han eliminado el gluten y el trigo de sus dietas lograron bajar mucho su grasa corporal, la inflamación y la resistencia a la insulina. En este estudio separaron a 2 grupos de ratones, a los cuales les dieron acceso libre a comida y a agua. La única diferencia fue que a uno de los grupos les añadieron un 4.5 de gluten de trigo en sus alimentos. Y este grupo fue el que registró mayor peso corporal, más ganancia de grasa en su cuerpo, mayor insulina y glucosa en ayunas, y fueron los que obtuvieron mayor cantidad de grasa en su hígado y en sus músculos. El gluten de trigo es, en realidad, una combinación de 2 proteínas llamadas gliadina y glutenina. Lo que pasa con el gluten es que, aunque muchas personas pueden comerlo sin ningún problema, nadie es capaz de digerirlo por completo. Entonces, después de comer algo como pan, estos péptidos de gluten no digeridos flotan alrededor del intestino delgado superior y tu intestino los percibe como un enemigo potencial, pues parece que el sistema inmune del cuerpo interpreta erróneamente el gluten como un componente de una bacteria peligrosa, lo que ocasiona que el cuerpo desate una respuesta inmune para luchar y librar al cuerpo del ataque percibido. El Dr. Fasano dice que esta respuesta se obtiene en todos. No es exclusivo para personas afectadas por trastornos relacionados con el gluten
y esta respuesta inmune provoca inflamación. La inflamación es una respuesta natural a una infección o a una lesión, pero esto se supone que sea algo temporal, no se supone que deba de suceder cada vez que comemos. En un artículo del 2011, el Dr. James Oschman estudia la relación que existe entre la inflamación y las enfermedades crónicas y enseña muchos estudios en los que relaciona la inflamación con las enfermedades como el Alzheimer, las enfermedades del intestino, el cáncer, la artritis reumatoide y la diabetes. El Dr. David Perlmutter dice que no hay parte del cuerpo que sea inmune a los efectos nocivos del gluten. Y la razón es que no hay parte del cuerpo que esté excluido del mecanismo de inflamación. Hay otro componente de cómo el gluten afecta el revestimiento del intestino. Por decirlo de otra manera, nuestro cuerpo es como una fortaleza y nuestro intestino está tratando de protegerla. En el año 2000, el Dr. Fasano y su equipo descubrieron que hay una proteína llamada zonulin que permite la apertura y cierre de estas puertas del intestino. Permite que los péptidos de gliadina se filtren a través del intestino y entren al torrente sanguíneo y lleguen a donde no pertenecen y causen problemas, como inflamación y riesgo de enfermedades autoinmunes. Entonces, el cuerpo humano no está capacitado para lidiar con esa gran cantidad de gluten. Está pasando factura cada vez más y más a las personas que lo consumen. Aparte, la enfermedad celíaca va en aumento en los últimos 50 años. Incluso gente que durante 70 años consumió pan o consumió gluten sin ningún problema, en la actualidad están registrando problemas y están presentando la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué está sucediendo? En primer lugar, estamos consumiendo muchos más alimentos que contienen trigo y gluten. Y es que la pirámide alimenticia nos dice que debemos consumir más alimentos que contienen granos enteros como base de nuestra dieta. Pero no solo es eso. La mayoría de los alimentos que encontramos en el súper contienen gluten o contienen algún componente del trigo. Pues el gluten tiene propiedades muy útiles para hacer cualquier tipo de alimentos y es un buen agente equilibrante. Entonces lo podemos encontrar en catsup, en embutidos, en salsa de soya e incluso en lápiz labiales. En segundo lugar, el trigo ha cambiado mucho a través del tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, con las técnicas de hibridación, transformaron el grano. También cambiaron los métodos de preparar el trigo, pues antes hacer pan requería un par de días. En cambio ahora, ese mismo proceso se puede realizar en unas cuantas horas. De cualquier manera, cualquier persona podría verse beneficiada de consumir menos trigo y menos gluten. Dependiendo de quién eres, puedes tolerar más o menos consumo de gluten, pero las personas celíacas o con sensibilidad al gluten necesitan tener mucho cuidado con su dieta. Pero en otras personas, el constante consumo de trigo puede irles disminuyendo lentamente su salud y provocarles una inflamación permanente, siendo que otras personas pueden consumir todo el pan que quieran y no obtener ningún problema de salud, no por lo menos problemas obvios. Pero si tienes algún problema estomacal o algún problema crónico de fatiga, de condición en la piel o de niebla mental, no estaría por demás que dejaras de consumir trigo por un par de semanas. Lo único que puedes perder en el proceso sería tal vez un par de libras. Pero recuerda, no porque diga gluten free quiere decir que es un producto saludable, pues muchas veces al quitarles el gluten lo tienen que sustituir agregándoles más azúcar, agregándoles grasas no saludables y agregándoles alguno que otro producto cuestionable para sustituir la ausencia del gluten. Espero que te sirva esta información, que la pongas en práctica, que tal vez te pongas a prueba a ver si tú eres una de esas personas que tienes algún tipo de sensibilidad al gluten, que compartas la información, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.